a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Los buenos días para el ex camarista Carlos, iba a decir. No. Arrancamos, vamos de nuevo. Empezamos de nuevo. No, iba a decir otro que actuó el camarista, casi lo confundo. ¿Cómo le va, doctor Cartesta? ¿Todo bien? Todo en orden. Todo bien, sí. Bueno, venimos de hablar de un accidente, un siniestro vial, en donde qué difícil es no sé si la ejecución de la acción judicial para este tipo de episodios, pero qué difícil es que un siniestro vial encuentre satisfacción judicial en las partes. Sí, principalmente por el lado de las víctimas. Sí, claro. Vamos a ser realistas en eso. Normalmente, ya lo hemos dicho un montón de veces acá, si hay un delito que realmente amerita un análisis muchísimo más profundo y una modificación legislativa en cuanto a la represión del mismo, son los delitos de tránsito. Realmente estamos contando muertos con la pandemia, estamos contando víctimas de toda naturaleza y no tenemos en cuenta que la siniestralidad vial en este país realmente entre muertos y gente que queda con secuelas de por vida, tiene números realmente pavorosos y sin embargo pareciera que todo se limita a los montos indemnizatorios de lo que tienen que pagar las compañías de seguro, que en definitiva lo que pagan nos lo cobran a nosotros. La percepción general, por lo menos en la Argentina, es que para los responsables de los siniestros viales siempre hay mucha levedad en las sanciones. Por supuesto. Comparado con otros países. Sin ninguna duda. Es decir, una de las cuestiones... ¿Y eso de quién es culpa? ¿De los que aplican la ley o de las leyes? No. Antes que nada de la ley. Yo soy un partidario absoluto de que las consecuencias de... Y no hablo de siniestralidad vial con muertos, porque yo creo que antes que nada hay que prescindirse de ese detalle al momento de imponer la pena, y las penas no deberían ser exclusivamente judiciales, sino también administrativas. Lo que se debe penar es la grosería de la infracción. Si alguien se está conduciendo con 2 miligramos de alcohol en sangre solo y se pega un palo contra un árbol y sobrevive, a ese sujeto hay que quitarle el carnet por lo menos por 10 años, porque es una obra de la casualidad que se le haya pegado el palo. Lo que no se justifica es que esté manejando con esa cantidad de alcohol en sangre y hay que quitarle el carnet, hay que decomisarle el auto, hay que sancionar, y eso es esencialmente administrativo. En la Argentina, que te saquen el carnet es una real sanción si hay cientos de personas manejando sin carnet. Bueno, y después de quitar los carnets tienen que venir los controles. Hoy en día que estén manejando sin carnet es una barbaridad que no se lo pueda detectar con los avances tecnológicos que existen. Si todos los días nos estamos encontrando que por H o por B, por un control en la puerta de la cancha, por ir a votar, están deteniendo gente que tiene pedido de captura, si no se quiere establecer sanciones para quienes están manejando sin carnet de conducir, es porque simplemente hay una visión muy light de lo que es la actitud política ante este tipo de cuestiones. No se quiere sancionar, no se lo quiere hacer, y no es que no se pueda, porque las posibilidades de ejercer adecuadamente los controles están, los carnets unificados, las infracciones de tránsito unificadas, todo ese tipo de cuestiones ya han hecho de que se pueda contar sin ninguna duda con los elementos suficientes como para poder aplicarlo. Y ese tipo de cuestiones es lo primero que hay que prever, es decir, que no puedan manejar en serio por muchos años y que se les decomisen los vehículos. De esa manera vamos a empezar recién a reorientar un poco la cosa. Y por otro lado, desde el punto de vista legal, es imprescindible romper de una vez por todas con la premisa del delito culposo y caer en estos casos de enorme gravedad en el dolo eventual. Bueno, pero estamos hablando de eso cuando ya tenemos los muertos. Lo que hay que hacer es evitar los muertos. Entonces yo creo que la marca hay que ponerla ahí y después cuando ocurren sancionar con todo el peso de la ley. Bueno. Y el peso de la ley para los culposos ya sabemos que es leve.
Bien, recordemos algo porque a veces el lenguaje judicial nos llama a engaño. El culposo es el leve porque pareciera digamos, que el culposo es el que genera un resultado sin quererlo. Esa es la cuestión. Claro, que sin la culpa quererlo. tiene la culpa, que nosotros decimos tuvo la culpa. Bueno, Así es. Esa idea judicialmente es contraria al dolo. El dolo es querer delito. hacerlo, Querer hacerlo, exactamente, es querer hacerlo. Pero tenemos también una figura intermedia allí que es una creación jurisprudencial, porque no está contenida en ninguna norma, que es la posibilidad de aplicarlo con dolo eventual, que es decir, es aquel que necesariamente se tiene que representar la posibilidad de generar un evento de esta naturaleza y no le importa, lo acomete igual. Confiado, obviamente, en que no va a ocurrir, nadie quiere hacerlo, es decir, nadie se quiere pegar un palo contra otro vehículo porque probablemente la consecuencia la pague el mismo sujeto, sí, pero evidentemente que está exponiendo a toda la sociedad a este tipo de cuestiones. Y evidentemente también es imprescindible empezar a entender que el manejar un vehículo en la vía pública no es una actitud personal y privada, sino que implica una responsabilidad social. Bueno, quien no lo entiende de esa manera realmente no debería salir a manejar. Hemos hablado de más de una oportunidad de lo que ocurre con los chicos que hacen delivery o los que andan en bicicleta y cruzan los semáforos en rojo. Cualquiera se da cuenta que en esas circunstancias la que los lleva de perder cuando choque con alguien son ellos. No tenga ninguna duda. Pero de todas maneras tienen que asumir la responsabilidad que asume cualquier persona que sale a la calle a circular, ni porque estén trabajando y tengan que llegar rápido a hacer una entrega, ni porque vayan en bicicleta y sean en la pecera del tránsito el pez más chico, pueden dejar de cumplir con sus obligaciones. Es así, es decir, teniendo en cuenta principalmente que lo que están exponiendo es la propia integridad física y su propia vida, porque en definitiva están priorizando el llegar a tiempo, el poder cobrar un viaje más, exponiéndose de una manera extraordinaria. Fundamentalmente las bicicletas, las motocicletas evidentemente también, pero ya las motocicletas también representan un peligro para las personas bastante más grande. De hecho, tenemos el caso ocurrido en la avenida Marcelo T. de Alvear, cerca del puente, donde no hace mucho tiempo, apenas unos meses atrás, una motocicleta embistió a una mujer y la mató. Y se dio a la fuga y creo que no la encontraron todavía. La verdad que no sé qué pasó después con ese hecho porque, digamos, no volvió a la agenda y sí, realmente fue una bueno, en el caso del siniestro vial de la circunvalación en Córdoba, los abogados han pedido que se incluya la figura del dolo. No sé si el dolo eventual o el dolo... El dolo eventual. Ayer fueron los alegatos. Sí. Tenemos que recordar, por las dudas, quienes no lo hayan escuchado, porque este tema lo empezamos a tratar el martes de la semana pasada, que en la avenida de Circunvalación de Córdoba, avenida de Circunvalación de Fuerza Aérea, a las 4 de la tarde, el 17 de mayo del año pasado, un sujeto, Alan Amoedo, con más de 2 miligramos de alcohol en sangre y metabolitos de cocaína, manejando en zigzag, se fue a la banquina. Allí en la banquina estaba estacionado 2 vehículos, uno descompuesto, el otro estaba esperando que llegara el auxilio para que se llevara el auto roto e irse la gente que estaba en ellos. Había 2 mujeres y un varón allí, los embistió, mató a 2 de ellos y dejó con secuelas irreversibles a una tercera. Las víctimas fueron Agustín Burgo, de 31 años, Sol Viñolo, de 29, y la pareja de Sol Viñolo, Fernanda Guardia, de 34 años, que es la sobreviviente. En el alegato, tenemos que recordar también que el juicio empezó como un homicidio y lesiones culposas, y en el curso del juicio, el fiscal varió la calificación legal del hecho a homicidio con dolo eventual. Ayer, en los alegatos, el fiscal sostuvo esta posición
y pidió que se le aplique la pena de 9 años de prisión efectiva. A su vez, el doctor Claudio Oro, que era el querellante particular, pidió que la pena se aplique sea de 20 años de prisión, también por homicidio, doble homicidio con dolo eventual y lesiones gravísimas, y el decomiso del vehículo y la inhabilitación para conducir. Esta situación realmente, el Tribunal Superior se ha resistido permanentemente a la aplicación de esta figura acá en la provincia de Córdoba. Ya alguna vez he hecho referencia a un par de fallos que yo he dictado. Uno de ellos fue en la causa de las promotoras, allá por el año, creo que fue 2004 más o menos, y otro con un embestimiento generado por un vecino de Las Higueras que terminó con una chica muerta en el vado de la Marcelo T. Alvear y Ecuador. En ambos casos el Tribunal Superior revocó la prisión efectiva que le había impuesto, entendiendo en un caso de que era imprescindible que se contara previamente con antecedentes en delito de tránsito, y en el segundo, que efectivamente tenía antecedentes por delito de tránsito esta persona, entendiendo de que no era la cárcel el lugar adecuado para lograr la reinserción social del delincuente al volante. No obstante ello, hubo con el paso del tiempo algún cambio en cuanto al Tribunal Superior de Justicia, la forma de encararlo, y admitió que algunas penas, ya cuando se modificó el Código Penal y las penas se elevaron, llegando hasta los 6 años, se aplican penas superiores a los 4 años y fueron ratificadas. No son muchas, pero algunas fueron ratificadas, pero siempre como homicidios culposos o lesiones culposas. En este caso concreto, lo que se le está pidiendo al Tribunal Superior es que dicte en caso de que llegue en casación, lo cual primero hay que ver que la Cámara efectivamente condene por dolo eventual, porque la defensa pidió 3 años por delito culposo. Habrá que ver primero cómo se resuelve. El día viernes va a estar esa resolución, y en caso de que realmente la condena sea por homicidio con dolo eventual, ver qué es lo que hace el Tribunal Superior una vez que llegue allí la causa, y que tenga que determinar si de una vez por todas abrimos la posibilidad de analizar la existencia del dolo eventual o no. En este caso concreto hay una prueba muy firme que realmente el fiscal de Cámara utilizó en el momento del alegato, que es que la noche anterior al siniestro, es decir, recordemos, el hecho fue a las 4 de la tarde, la noche anterior, circulando por el centro de Córdoba, se encontró con un vehículo con una rueda rota y un sujeto que intentaba cambiarla. No lo podía hacer, se bajó, trató de auxiliarlo, estaba en muy mal estado de intoxicación alcohólica o de drogas. Le resultó evidente, la cambiaron a la goma, le pidió por favor que no manejara en ese estado porque iba a generar un siniestro y podía matar a alguien. No le hizo caso y se fue igual. Al día siguiente, cuando el caso tomó tremenda repercusión y el rostro de Amoedo apareció por los medios, lo vio claro y se dio cuenta de que era el mismo sujeto al cual había estado auxiliando la noche anterior. Se presentó a la fiscalía, compareció y también estuvo en el juicio y brindó allí las explicaciones del caso. Por lo tanto, de ninguna manera podía ignorar a Amoedo que en el estado en que estaba se lo habían dicho la noche anterior, y sin embargo en las mismas condiciones siguió manejando y causó semejante estrago. Bueno, ojalá que empiece a cambiar esa tendencia, porque estaba pensando si con los dedos de una mano me alcanza para contar los casos. No, yo recuerdo uno en donde ha habido prisión efectiva durante un tiempo por haber cometido un siniestro vial, pero no era por el siniestro, sino por un antecedente anterior. Sí, exactamente. Uno en 30 años de periodismo. Sí, ahora ha habido, en Córdoba hemos tenido algunos casos, en el resto del país también, es decir, el primero, si no me equivoco, fue el de Morata, el que atropelló a las chicas en la calle Hipólito Yrigoyen, si no me equivoco, en Córdoba. Sí, que lo metieron preso después del juicio. Después del juicio. Llegó al juicio en libertad. Sí, igual que Amoedo también llegó en el juicio en libertad.
Y acá, en este caso concreto, el fiscal y el querellante han pedido de que se revoque esa libertad y se dictamine la prisión preventiva en el mismo momento en que se dicte el fallo, es decir, el día viernes. Bueno, apelando a su capacidad de síntesis, ha generado mucha expectativa respecto de lo que mencionó en el espacio anterior sobre el caso Carletti y por qué el Tribunal Superior de Justicia ordenó bajar la condena o el monto de esa condena. Sí. Quedó pendiente la explicación de por qué no prosperó tan poco que se lo considere un feminicidio. Exactamente. Digamos que fueron dos resoluciones. El otro día desarrollamos la primera, que es la que manda a la Cámara que fije una nueva pena por debajo de la que ya se le dio. Por su parte, he estado en contacto también con la doctora Savena y precisamente a esto viene el interés en esta otra resolución, porque van a interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, entendiendo de que el femicidio existió y que una instancia superior lo pueda establecer. La cuestión tuvo que ver principalmente con dos o tres factores de prueba que hicieron entrar en duda al tribunal respecto de si existía o no femicidio. Y obviamente la duda, como en todas estas situaciones, termina siendo una cuestión de hecho que favorece al acusado. El indubio pro reo. El indubio pro reo, efectivamente. Lo que establecieron es que, teniendo en cuenta el testimonio de una mujer de apellido Cravero, que era una persona que tenía una relación muy estrecha con Camila Carletti, y pudo dar una versión suministrando una serie de datos de lo que fue la relación con el condenado, que hicieron desaparecer esa cuestión, digamos, de la preeminencia del varón sobre la mujer y el matarla por su condición de mujer exclusivamente. Sino que la cuestión habría pasado por las exigencias de Camila y de la escasa capacidad de tolerancia de parte del condenado, que lo llevó a reaccionar de manera intempestiva matándola. Eso tuvo que ver con dos datos principalmente. Una de ellas tiene que ver con la comunicaciones por vía de WhatsApp que entablaban permanentemente entre ellos dos, y que en ningún momento aparece como demostrativa de esa superioridad o ese abuso de la cuestión de género por parte del condenado, por un lado. Por otro lado, que en uno de los encuentros, sin concretar la relación sexual, le dio plata porque la necesitaba, y en esta tercera oportunidad, digamos que la víctima, Camila, le habría exigido una suma considerablemente más elevada de dinero en el mismo sitio en donde se habría realizado la transacción sexual. Habían arreglado por 800 pesos, por 1.000 pesos, y allí le pidió 4.000 pesos más, y bueno, como no lo tenía, también le generó el planteo de que se lo diría a la mujer, etcétera, que fue lo que terminó generando la reacción de parte del acusado. Esto tuvo que ver con las facilidades de que disponía, tenía la bicicleta y demás. La acusación, la transformación de la acusación en femicidio, que luego termina descartándose, habría tenido como origen la condición de mujer en situación de prostitución de Camila únicamente, y el resto de la prueba, esta que acabo de reseñar, habría sembrado la duda respecto de si se puede encuadrar o no como femicidio, y precisamente eso fue lo que lo benefició, quedando como homicidio simple. Doctor, muchísimas gracias. Nos encontramos el jueves. El próximo jueves. Así son